Capítulo 639. Elección de Matías. Sereno atardecer, y la luz merma dulcemente, haciendo del cielo, poco antes purpúreo, un suave entrecielo de amatista. Pronto vendrá la oscuridad, pero por ahora todavía hay luz, y es delicada esta luz vespertina y palidecida después de tanto ardor de sol. El patio de la casa del cenáculo, vasta extensión entre los muros blancos de la casa, está lleno de la gente, como en los atardeceres del después de la resurrección, y de estas personas que están congregadas aquí, haciendo un rumor uniformado de oraciones ininterrumpidas cada cierto tiempo por las pausas de la meditación. Y va mermando cada vez más la luz en este patio, comprendido entre los altos muros de la casa, y algunos traen las lámparas que colocan encima de la mesa, junto a la cual están reunidos los apóstoles, Pedro en el centro y a su lado Santiago de Alfeo y Juan, y luego los otros. La luz palpitante de las pequeñas llamas ilumina de abajo hacia arriba las caras apostólicas, dando gran relieve a las facciones y mostrando las expresiones, concentrada la de Pedro en una expresión como tensa, por el esfuerzo de llevar a cabo dignamente esas primeras funciones de su ministerio, de una mansedumbre ascética, la de Santiago de Alfeo, y serena y soñadora como siempre la de Juan. Y al lado de éste, el rostro pensador de Bartolomé, seguido del rostro de Tomás, que está lleno de vivacidad, y del de Andrés, que está velado por esa humildad suya, que le hace estar siempre con los ojos cerrados y un poco inclinado, y parece decir, no soy digno. Al lado de Andrés y Mateo, que tiene apoyado un codo en la mano del otro brazo, y la cara apoyada en la mano del brazo, sujetado después de Santiago de Alfeo está Judas Tadeo, con una expresión de imperio, y es un verdadero dominador de muchedumbres, y con unos ojos que mucho recuerdan en color y expresión a los de Jesús. Ahora también Judas Tadeo, él más que todos los otros juntos mantiene serena a la asamblea bajo el fuego de sus ojos, y no obstante, tras su involuntaria imponencia regia, se ve aflorar el sentimiento compungido del corazón, especialmente cuando llega su turno de entonar una oración. Cuando dice el Salmo 115, versículos 1 y 2, o parte 1 y 2, lo que ustedes prefieran, no, a nosotros, Señor, no, no a nosotros, sino a tu nombre, dale la gloria, por la misericordia y la fidelidad, para que no digan las naciones dónde está tu Dios. Ora realmente con el alma arrodillada delante de aquel que lo ha elegido, y el más fuerte sentimiento de su interior vibra en su voz, y también él dice con toda la intensidad de su oración, yo no soy digno de servirte a ti, que eres tan perfecto. Felipe a su lado y su rostro ya marcado por los años, pero aún dentro de la edad vigorosa, parece contemplar un espectáculo solo presente a él, y mantiene así apretadas las manos contra las mejillas y un poco agachada la cabeza y un poco triste, mientras que el celote mira hacia arriba, ausente, y expresa una sonrisa interior que embellece su rostro, que no es bello, aunque sí es atrayente por su austero señorío. Santiago de Cebedeo está lleno de impulso vibrante y dice sus oraciones como si todavía le hablara al Maestro amado, y el Salmo 12 brota así, impetuoso de su espíritu encendido, y terminan con el largo y bellísimo Salmo 118. Esto está en la Neovulgata y son el Salmo 13 y Salmo 119, que recitan alternadamente una estrofa cada uno, repitiendo dos veces el turno para cumplir el número de las estrofas. Luego, se recogen en un total silencio hasta que Pedro, que se ha sentado, se alza como movido por el impulso de una inspiración y ora con una voz fuerte y con los brazos abiertos como hacia el Señor. Mándanos tu Espíritu Santo, oh Señor, para que a su luz podamos ver. Maranatá, dicen todos. Y Pedro se recoge en una intensa y en una muda oración, pero quizás más que pedir, escucha, o al menos espera palabras de luz, y luego alza de nuevo la cabeza y de nuevo abre los brazos, pues los había aspado sobre el pecho, y como es pequeño respecto a la mayoría, se sube a su asiento,
para dominar la pequeña muchedumbre que está apiñada en el patio y para que todos lo vean y así todos comprendiendo que debe hablar, se callen mirando atentos. Hermanos míos, era necesario que se cumpliera lo que el Espíritu Santo por la boca de David le predijo en la Escritura, Salmo 41, versículo 10, respecto a Judas, el cual guió a los que capturaron al Señor y al Maestro nuestro, bendito Jesús. Él, Judas, era uno de los nuestros y recibió el destino de nuestro ministerio, pero su elección para él se transformó en perdición, porque Satanás entró en él por muchos caminos y lo convirtió de ser apóstol de Jesús en el traidor de su Señor. Así creyó triunfar y gozar y vengarse así del santo, que había defraudado las inmundas esperanzas de su corazón, lleno de toda la concupiscencia. Pero cuando él creía triunfar y gozar, comprendió que el hombre que se hace esclavo de Satanás y de la carne y del mundo no triunfa, sino que al contrario muerde el polvo como un derrotado. Y conoció que el sabor de los alimentos que el hombre y Satanás proporcionan es amarguísimo, y es totalmente distinto del pan delicado y sencillo que Dios le da a sus hijos. Y entonces conoció la desesperación y odió al mundo entero después de haber odiado a Dios. Y maldijo todo lo que el mundo le había dado, y se dio muerte colgándose de un olivo del olivar que con sus iniquidades se había comprado. Y el día que Cristo resucitó glorioso de la muerte, su cuerpo putrefacto y ya aguzanado cayó, y sus entrañas se esparcieron por el suelo al pie del olivo, haciendo inmundo aquel lugar. Así sobre el Golgota llovió la sangre redentora y purificó la tierra, porque era la sangre del Hijo de Dios que se había encarnado por nosotros. Sobre la colina que está cerca del lugar del infame consejo no llovió sangre, ni tampoco lágrimas de buen remordimiento, sino que lo que llovió sobre el polvo del suelo fueron inmundicias de las vísceras deshechas, porque ninguna otra sangre podía mezclarse con la sangre santísima en esos días de purificación en que el Cordero de Dios nos lavaba con su sangre, y muchísimo menos podía la tierra, que bebía la sangre del Hijo de Dios, beber también la sangre del hijo de Satanás. Esta es una cosa resabida, y también se sabe que en su furor de condenado, Judas llevó de nuevo al templo el dinero del infame comercio, y que golpeó con el dinero inmundo al sumo sacerdote en la cara. Y se sabe que con ese dinero, sacado del tesoro del templo, pero que ya no podía reservarse en el tesoro porque ese fue precio de sangre, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, habiéndose asesorado unos a otros, compraron el campo del alfarero, como habían dicho las profecías. Jeremías 32, versículos 6 al 10 y Zacarías 11, versículos 12 y 13, especificando incluso su precio, y el lugar así pasará a la historia de los siglos con el nombre de Hakei Madama. Y así quede dicho todo lo relativo a Judas, y que desaparezca de entre nosotros hasta el recuerdo de su cara, pero que se tengan presentes los caminos por los que, de llamado por el Señor para el reino celeste, éste descendió a ser príncipe en el reino de las tinieblas eternas, para no recorrerlos imprudentemente, y no hacernos nosotros otros Judas para la palabra de Dios y que Dios nos ha confiado, y así que sigue siendo Cristo Maestro en medio de nosotros. Pero está escrito en el libro de los Salmos 69, 26, 109, 8, quédese su casa desierta y nadie vive en ella, y su oficio lo tome otro. Es necesario, pues, que de entre estos hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo en que el Señor Jesús ha estado con nosotros peregrinando, comenzando desde el bautismo de Juan, y hasta el día en que, estando entre nosotros, fue elevado al cielo, uno sea con nosotros constituido testigo de su resurrección, y esto hay que hacerlo sin demora, para que esté presente con nosotros en el bautismo de fuego, de que el Señor nos ha hablado, y para que Él también, Él, que no recibió el Espíritu Santo del Maestro Santísimo, lo reciba directamente de Dios y quede por Él santificado e iluminado,
y tenga así las capacidades que nosotros tendremos, y así pueda juzgar y perdonar y hacer lo que nosotros haremos, y así sean válidos y santos sus actos. Yo propondría elegirlo entre los fidelísimos, de entre los fieles discípulos, y de entre los que ya han padecido por él, y que le han sido fieles incluso cuando para el mundo éste era ignorado. Muchos de estos han venido a nosotros de Juan, que es precursor del Mesías, y son almas modeladas por años de servicio a Dios. Gran amor les tenía el Señor, y grandísimo amor tenía a Isaac, que tanto había padecido por la causa de Jesús niño. Pero ustedes saben que su corazón cedió en la noche que siguió a la ascensión del Señor, y no estamos tristes por su ausencia, porque está unido a su Señor. Era el único deseo de su corazón. Es también nuestro deseo, pero nosotros debemos padecer nuestra pasión. Isaac ya la había padecido. Así pues, propongan ustedes algún nombre de entre estos para poder elegir al 12º apóstol según los usos de nuestro pueblo, dejando en las situaciones más graves al Señor Altísimo la potestad de indicar, y Él sabe. Y se consultan así los unos a los otros, y no pasa mucho tiempo, y ya los más importantes discípulos, y entre los no pastores también, de común acuerdo con los 10 apóstoles, comunican a Pedro que proponen a José, hijo de José de Sabá, para honrar al padre mártir por Cristo y al hijo discípulo fiel, y a Matías por las mismas razones que para el primero, y además por la razón de honrar a su primer maestro, que es decir a Juan. Y habiendo aceptado Pedro su consejo, conducen a la mesa a los dos, y entre tanto oran, extendidos los brazos, hacia adelante en la postura habitual de los hebreos. Tú, Señor Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único y trino Dios, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para que ocupe en este ministerio y apostolado el puesto del que prevaricó Judas para ir a su lugar. Maranatá, hacen coro todos. Y no teniendo dados u otra cosa con que echar a suertes, y no queriendo usar dinero para esta función, toman así piedrecitas diseminadas por el patio. Son humildes piedrecitas blancas y obscuras en número igual, decidiendo que las blancas son para Matías y las otras son para José. Y cierran las piedrecitas dentro de una bolsa que han vaciado de lo que contenía, y agitan la bolsa y se la ofrecen a Pedro, quien, trazando sobre ella un gesto de bendición, mete adentro la mano y orando con los ojos hacia el cielo, florecido ahora de las estrellas, extrae una piedra blanca como la nieve. El Señor ha indicado a Matías como sucesor de Judas. Y Pedro pasa a la parte delantera de la mesa y lo abraza diciendo que es para hacerlo semejante a él. Y los otros 10 hacen también ese mismo gesto entre las aclamaciones de la pequeña muchedumbre. Y como última cosa Pedro, que ha vuelto a su sitio teniendo cogida la mano del elegido, al cual tiene a su lado, de forma que ahora está entre Matías y Santiago de Alfeo, dice: Ven al sitio que Dios te ha reservado, y borra con tu justicia el recuerdo de Judas, ayudándonos a nosotros, hermanos tuyos, a cumplir las obras que Jesús Santísimo nos ha dicho que cumplamos. La gracia del Señor nuestro Jesucristo esté siempre contigo. Así se vuelve a todos y los despide. Mientras que los discípulos desalojan lentamente el patio por una salida secundaria, los apóstoles vuelven a la casa y conducen a Matías a la presencia de María, que está recogida en oración en su habitación, para que también, de la Madre de Dios, el nuevo apóstol reciba la palabra de saludo y de elección.